Bueno, ahora que ya sabemos o entendemos un poco mejor qué es eso de programar, vamos a ver algunos conceptos que, aunque es cierto que son teóricos, son interesantes e importantes para entender mejor qué es lo que ocurre cuando ejecutamos un programa de ordenador. En concreto, lo que vamos a ver es, por un lado, cuál es la estructura básica de un ordenador y, por otro lado, pues cuál es la estructura básica de un programa. Claro, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante entender estos conceptos? Bueno, porque al final los programas que vamos a desarrollar, que vamos a escribir a lo largo de este curso, son programas que se ejecutan en el ordenador y que por lo tanto interactúan con los diferentes componentes que componen el ordenador. Bueno, vamos a ver cuál es esta estructura básica del ordenador. En primer lugar, todos los ordenadores que empleamos habitualmente, ya sea un portátil o un sobremesa o un teléfono móvil, un smartphone, ¿no? O una tablet, siempre tienen un procesador. Y ese procesador, digamos, es el principal cerebro, entre comillas, del ordenador, es el que realiza todos los cálculos, el que lleva a cabo todas las instrucciones. El procesador es una parte vital del ordenador. Además, estos ordenadores o estos dispositivos pues tienen una cierta memoria, es lo que habitualmente se denomina memoria RAM. Esta memoria lo que hace es que almacena, por un lado, el código del programa que se está ejecutando y, por otro lado, los datos a los que se está accediendo pues, con cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros cargamos un navegador web, como puede ser Google Chrome, y abrimos páginas web, bueno, pues tanto el código de Google Chrome como esas páginas web están ocupando un determinado espacio en memoria. Todos los datos que estamos consumiendo están en memoria, ¿no? Además, estos ordenadores también constan de un disco duro, que es donde se almacenan datos de forma persistente. ¿Qué quiere decir esto de forma persistente? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que cuando apagamos el ordenador y después lo volvemos a encender, los datos siguen ahí. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Google Chrome, si nosotros nos descargamos un archivo de Internet, una fotografía o un archivo de cualquier otro tipo, vemos que se descarga a nuestro ordenador, ese archivo se almacena en el disco duro, ¿no? De tal manera que incluso después de apagar el ordenador y volver a encenderlo, el archivo sigue estando ahí hasta que nosotros lo borremos. Además del disco duro, puede haber otros dispositivos de almacenamiento que pueden ser dispositivos externos. Por ejemplo, una tarjeta de memoria SD o un pendrive o un disco duro externo o determinados dispositivos por este tipo. Antiguamente, pues también podrían haber sido disquetes o CD-ROMs en los que almacenábamos datos. Hoy en día estos dispositivos ya no son tan frecuentes, ¿no? Y eso al final nos permite almacenar también archivos, pero no lo hacemos en el ordenador, sino que lo hacemos, digamos, en un dispositivo que es externo. Por otro lado, también tenemos dispositivos de entrada, normalmente el teclado, que nos sirven para introducir instrucciones y también introducir datos en un ordenador. Así vamos a ver más adelante, en los próximos temas, que nosotros pues, podemos crear un programa que le solicite al usuario que está ejecutando ese programa unos determinados datos por el teclado y cuando los introduzca, bueno, pues el programa ya hará algo con esos datos, ¿no? Y por último, tenemos la pantalla o los dispositivos de salida, que al final lo que hacen es mostrarnos información. Nos pueden estar mostrando el estado del programa o nos pueden estar mostrando una solicitud para que introduzcamos datos o lo que sea, ¿no? Habitualmente, bueno, pues normalmente este dispositivo de salida principal es la pantalla. Es cierto que podríamos tener otros dispositivos de salida de otros tipos, como podría ser, por ejemplo, una impresora o cosas así, pero habitualmente casi todos los programas que vamos a hacer nos comunican la información por la pantalla del ordenador.